No se mueve. Ay, pues es que está zafado. Ay, no, yo tenía que esperar. Yo no lo uso porque pues soy pro, pero... Libera. ¿Por qué parpadeas tanto? Ok. Y ahora, un avance en exclusiva de Los protagonistas. Haz clic aquí. Hola, mi nombre es Gilba Alejandra Chavarría Cebes. Hola, mi nombre es Ana Paula Flores Sánchez. Mi nombre es Carla Itzel Castillo Toribio. Mi nombre es Valeria Cabrera Granados. Hola, mi nombre es Alondra Estrella Jiménez. Hola, mi nombre es Carla Janet González Rivera. Ahora sí viene lo chido. Muy buenos días. Esta práctica es realizada por las alumnas de la Escuela Preparatoria La Providencia para el Laboratorio de Física. El objetivo de esta práctica es comprobar de manera experimental el principio de Pascal y Arquímedes. El principio de Pascal. El físico francés Blaise Pascal observó que los líquidos transmiten una presión hidrostática debido a su peso con la misma intensidad en todas las direcciones. El principio de Pascal dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. El principio corrobora el funcionamiento de la prensa hidráulica, el gato. Bueno, como te decía. El principio corrobora el funcionamiento de la prensa hidráulica, el gato, el freno, el ascensor, entre muchos otros. Un ejemplo de ello es el brazo hidráulico, el cual se considera como una estructura mecánica que se asemeja a un brazo humano. Tiene 3 partes unidas entre sí y se pueden mover independientemente una de la otra, y dichos movimientos son realizados por un aumento o disminución de la presión ejercida por medio de un líquido. El brazo hidráulico se consigue empujando el agua dentro de una jeringa, que se transmite a través de las mangueras llamados conductores y se proyecta como un cilindro hidráulico. Los líquidos tienen algunas características que los hacen ideales para la función, como son el movimiento libre de moléculas y que los líquidos se adaptan a la superficie. Un sistema hidráulico tiene 2 conceptos claros: fuerza y presión. Fuerza es toda acción capaz de cambiar la posición de un objeto. Presión es el resultado de dividir esas fuerzas por la superficie de dicho objeto que tiene en contacto sobre el suelo. Los materiales que ocuparemos para esta práctica son un picahielo o aguja para coser grande, una pinza para sujetar, un encendedor, una jeringa de plástico nueva, un recipiente de 500 mililitros, agua. Procedimiento. Mediante un picahielo o una aguja sostenida con una pinza, para que no te quemes, calienta la punta con el encendedor y con ella haz 6 perforaciones alrededor de la parte inferior de una jeringa de plástico. Después, introduce agua en la jeringa. Por medio del émbolo presiona sobre la superficie del líquido y observa la intensidad con la que sale el agua en cada orificio. Ahora sí viene lo chido. Ya que tenemos la punta de la aguja previamente caliente, vamos a continuar a hacer 6 orificios alrededor de una jeringa, de esta manera como se muestra en el video. Recordemos que siempre es importante hacer este tipo de experimentos con ayuda de alguna herramienta extra como unas pinzas, para evitar así cualquier accidente de quemadura, etc. Bueno, ya que tenemos los orificios alrededor de la circunferencia de la aguja,
de plástico, vamos a llenar esta aguja de agua. Digo, no me parece que este chico sea muy listo. Y vamos a proceder a tapar la punta y vamos a dejar salir el agua con fuerza. Como podemos ver, de todos los hoyos salen con la misma intensidad, pero vamos a volver a hacerlo otras 2 veces, ya que sabemos que en cualquier experimento siempre hay que volver a hacerlo para comprobar lo que hemos estado diciendo. Llenamos, tapamos y dejamos salir. Y lo volvemos a repetir. Tapamos y dejamos salir. La presión con la que sale el agua por cada uno de los orificios al ejercer presión sobre la superficie del líquido por medio del émbolo de la jeringa es igual, ya que dicha presión se transmite integralmente a todos los puntos del líquido, como ya vimos anteriormente. El griego Arquímedes enunció que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una presión vertical ascendente igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido y la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Algunas de las aplicaciones del principio de Arquímedes actualmente se encuentran en la navegación, los dirigibles, en los globos aerostáticos, que son aparatos llenos de gas más ligero que el aire. El empuje del aire sobre ellos es mayor que su peso. En los barcos, ya que flota porque hay un equilibrio entre su peso y el empuje debido a la cantidad de agua que desaloja la parte sumergida. Y en los submarinos, que disponen de sistemas para aumentar o disminuir el peso mediante el llenado o vaciado de tanques de agua. Los materiales que ocuparemos para esta práctica son un cordón, un pedazo de cobre, un dinamómetro, un recipiente de 500 mililitros, agua, calculadora y por último un formulario. Procedimiento. Ata con un cordón el pedazo de cobre y une el extremo libre del cordón al gancho del dinamómetro para determinar su peso en el aire como se muestra en la figura. Agrega 200 mililitros de agua en el recipiente de 500 mililitros de capacidad e introduce en él el pedazo de cobre sumergido en el agua y observando la gradación del recipiente determina el volumen de líquido desalojado por el pedazo de cobre. Por último, anota tus mediciones. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bien, ahora vamos a comenzar con el segundo experimento de esta práctica. Para empezar tenemos que hacer un nudo al gancho del dinamómetro, como se muestra aquí, y un nudo al pedazo de cobre. Ahora vamos a poder ver su peso en el aire. Ok, ya que tenemos el peso en el aire, vamos a proceder a meter el pedazo de cobre en 250 mililitros de agua que ya tenemos aquí para poder saber su peso dentro de esta. Ahora podemos ver cómo al momento de sumergir el pedazo de cobre el agua sube y ahora podemos ver su peso dentro del agua. El peso del trozo de cobre en el aire resultó de 1,15 newtons. Por el contrario, el peso aparente dentro del agua fue de 0,078 newtons. ¿Pero a qué se debe la disminución aparente de su peso? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte.
No lo sé, tú dime. Esto sucede debido a la fuerza de empuje que recibe el trozo de cobre en el agua, el cual equivale a 1,072 newtons actuando en sentido hacia arriba. El trozo de hierro desalojó una cantidad de 0,00133 litros cúbicos. Espérate, no son litros cúbicos. Esto obtenido gracias al volumen del objeto con un valor de 1,33 centímetros cúbicos. Sabiendo que el peso específico del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, el peso del volumen del agua desalojada por el trozo de cobre fue de 1,33 gramos sobre centímetro cúbico. Con esta información podemos decir que los valores correspondientes al empuje que recibe el trozo de cobre y el peso del agua desalojada por él es igual, ya que la fuerza de empuje es equivalente al volumen del objeto introducido. Como conclusión, podemos decir que con estos experimentos comprobamos el principio de Pascal y de Arquímedes respectivamente. Con la jeringa se pudo comprobar que a mayor presión sobre un líquido, mayor intensidad de salida tendrá. Es decir, la presión ejercida en un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones. Esto quiere decir que la presión del fluido es constante. Cabe añadir que al momento de experimentar con la jeringa se necesitó realizar 3 veces, ya que era necesario comprobar el experimento para saber que el principio de Pascal es verídico. Con el principio de Arquímedes comprendimos que al introducir un objeto, por ejemplo en el agua, flotará por la fuerza de empuje ejercida por el fluido que actúa en sentido hacia arriba. Y en caso de que llegara a derramarse líquido por exceso de contenido, será equivalente al volumen del cuerpo introducido. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. ¡Skirson!